Daniel era un estudiante de medicina de 21 años que realizaba sus prácticas en un hospital viejo de la ciudad. Pasaba muchas horas recorriendo los pasillos y moviéndose entre laboratorios, salas de urgencias y archivos. Siempre usaba el mismo sensor. Era antiguo, lento, con botones desgastados y luces parpadeantes. Nunca pensó que algo tan común pudiera ocultar algo tan oscuro. Una noche, después de un turno particularmente largo, Daniel entró al ascensor como siempre. Iba solo. Los botones del 1 al 5 estaban allí, como siempre. Pero esa noche había uno más, un botón nuevo, negro, sin número, sin luz. Solo un pequeño guión bajo. Pensó que era un error, tal vez una modificación de mantenimiento. Por curiosidad, lo presionó. El ascensor empezó a bajar, no al piso 1, no al sótano, más abajo. Cada segundo se sentía más pesado. El silencio era denso, no había música ambiental, solo el zumbido del motor bajando lentamente hacia algo desconocido. Después de lo que parecieron minutos, las puertas se abrieron. Daniel salió. El lugar era oscuro, con un olor a humedad y descomposición. El pasillo tenía luces parpadeantes. Las paredes estaban sucias, con marcas extrañas, puertas metálicas alineadas a ambos lados, numeradas con símbolos que no entendía. Siguió caminando, encendiendo la linterna de su celular. Encontró una sala con una placa en la puerta. Tenía su nombre. Entró. Era una habitación vacía. Solo había una camilla vieja y un escritorio. Encima, un expediente. Al abrirlo, su rostro en una foto, su nombre completo y una fecha, la fecha exacta de esa noche. Abajo, un mensaje en máquina de escribir. Decía, ingreso confirmado, observación en curso. No debe recordar al subir. Daniel dejó caer el expediente. El miedo lo invadió. Intentó regresar al ascensor, pero ya no estaba, o al menos no donde lo había dejado. El pasillo parecía haber cambiado. Era más largo, las luces más débiles. Escuchó pasos detrás de él. Volteó. Nada. Silencio. Luego, un susurro. Su nombre. Daniel. Volvió a correr. Abrió puertas, todas cerradas. Golpeó, gritó. Nadie respondía. En una sala al final del pasillo encontró un espejo enorme. Se miró, pero su reflejo no imitaba sus movimientos. Lo observaba, fijo, y sonreía. Daniel no sonreía. Retrocedió lentamente. La figura en el espejo comenzó a moverse sola. Caminaba hacia él, desde dentro del vidrio. El pánico lo invadió. Cayó al suelo, gritó, se cubrió el rostro. Cuando se atrevió a mirar, el espejo estaba vacío. La sala. Daniel cerró los ojos con fuerza mientras el ascensor subía. Cada segundo parecía eterno. Cuando finalmente se detuvo y las puertas se abrieron, salió corriendo sin mirar atrás. El hospital parecía igual, pero algo había cambiado. La sensación de normalidad era solo una ilusión. Caminó por los pasillos tratando de recuperar el aliento. Nadie notaba nada extraño. Los doctores seguían con sus rutinas. Las enfermeras lo saludaban como si nada hubiera pasado, pero él sabía que no era el mismo. Durante los días siguientes, Daniel intentó olvidar lo sucedido. Se convenció a sí mismo de que tal vez había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio extremo, pero cada vez que dormía, volvía a ese pasillo oscuro, la misma sala, el expediente, la misma voz, una y otra vez. El botón negro ya no aparecía en el ascensor. Lo revisaba todos los días, esperando, temiendo. Un martes por la mañana, uno de los médicos del hospital le entregó un sobre sin remitente. Solo decía su nombre en tinta roja. Al abrirlo, encontró una hoja con un único mensaje. Ya no puedes salir. Observación continua. No había firma, ni sello, ni explicación. Daniel buscó cámaras. Pensó en hablar con alguien, pero ¿quién le creería? Empezó a notar cosas extrañas. Gente que antes conocía ya no lo reconocía. Pacientes que nunca había tratado lo llamaban por su nombre. Escuchaba susurros en los pasillos vacíos, voces que decían cosas que no comprendía. Una noche, mientras revisaba expedientes antiguos en el archivo del hospital, encontró uno que no debería existir.
Era el suyo, pero estaba fechado 10 años antes de su nacimiento. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había informes clínicos, evaluaciones psiquiátricas y notas escritas por alguien que afirmaba haberlo visto en el piso -1 durante múltiples ocasiones. La última anotación decía: sujeto sigue creyendo que su realidad es auténtica, nivel de integración aceptable, no interrumpir el experimento. A partir de ese momento, Daniel sintió que estaba siendo vigilado constantemente, no solo por cámaras, sino por los ojos de quienes lo rodeaban, incluso por los que no existían. Las paredes del hospital comenzaban a mostrar grietas que nadie más veía. Desde ellas salía una especie de vapor gris, helado. A veces podía escuchar risas apagadas, como si alguien lo observara desde el otro lado. Una noche, se despertó en su cama con la sensación de no haber dormido solo. A su lado, en el suelo, había huellas mojadas, como si alguien hubiera salido del baño, pero él vivía solo. En el espejo del baño había un mensaje escrito con vapor: tú eres el experimento. Ya no podía ignorarlo. Su realidad estaba fragmentada. Decidió investigar todo lo relacionado con el hospital. Buscó en archivos públicos, periódicos antiguos, registros municipales. Descubrió que el edificio original del hospital había sido demolido hacía más de 40 años. El actual fue construido sobre un centro de tratamiento psiquiátrico clausurado por prácticas inhumanas. El sótano fue sellado. Nadie hablaba de eso. No había planos. No existía oficialmente. Pero Daniel ya había estado allí. Un día recibió una llamada. Una voz femenina, suave, le dijo: no busques más. Lo que eres ya fue decidido. Antes de que pudiera responder, colgaron. El número no existía. Fue a la central telefónica del hospital para revisar el historial. No había registro de ninguna llamada recibida a su extensión. A partir de entonces, todo empeoró. Las paredes parecían moverse, las puertas cambiaban de lugar. Empezó a encontrar versiones de sí mismo en fotografías que no recordaba haberse tomado. En una de ellas, vestía ropa de paciente. En otra, estaba acostado en una camilla, con los ojos vendados. En todas, parecía consciente, como si supiera que estaba siendo observado. Daniel empezó a sentirse atrapado en un ciclo. Cada día se levantaba, revisaba su correo, encontraba un nuevo sobre sin remitente. Dentro, siempre había una frase. Algunas veces eran advertencias, otras veces simples palabras sin sentido. Pero todas le hacían sentir que ya no tenía control sobre su vida. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que formaba parte de esa dimensión extraña que parecía haberse infiltrado en su mundo. Intentó alejarse del hospital. Solicitó una licencia médica, apagó su teléfono. Se aisló en un pequeño pueblo al norte. Durante un tiempo, pareció funcionar. Empezó a dormir mejor. Salía a caminar por las tardes. Nadie lo conocía. No había ascensores ni pasillos fríos. Solo silencio y tranquilidad. Pero el alivio duró poco. Una noche, mientras caminaba por un sendero rural, vio a una figura quieta entre los árboles. No se movía, solo lo observaba. Tenía una bata blanca. Cuando Daniel se acercó, la figura desapareció. En el suelo encontró otro sobre. El mismo color, el mismo estilo. Solo que esta vez el mensaje era más claro que nunca. Estés donde estés, siempre estaremos contigo. Regresó a su cabaña, cerró todas las puertas y ventanas, pero ya era tarde. Todo había cambiado. El lugar ya no era el mismo. Los muebles habían cambiado de lugar. Había cuadros en las paredes que él no recordaba haber colgado. En uno de ellos aparecía él, junto a personas que nunca había conocido. Todos usaban batas. Todos lo miraban. Intentó huir. Tomó su maleta y condujo sin rumbo por la carretera. El camino parecía repetirse una y otra vez. Los letreros eran los mismos. Los autos eran los mismos. Empezó a sospechar que no estaba saliendo de ningún lado, como si el mundo a su alrededor se repitiera sin fin, como si estuviera dentro de una simulación que se reiniciaba constantemente. Finalmente el auto se detuvo, no por falta de combustible, simplemente dejó de funcionar. Caminó hasta encontrar una estación de servicio. El encargado lo miró fijamente y le dijo: no se puede escapar del lugar donde uno fue creado. Daniel no respondió,
No podía. El miedo le apretaba el pecho. Estaba solo, pero se sentía vigilado. Regresó al hospital. Necesitaba respuestas. Nadie lo reconoció. Sus colegas ya no trabajaban allí. Su oficina no existía. En la recepción, una enfermera le dijo que nunca había trabajado en ese lugar. Daniel insistió, gritó, mostró documentos. Pero todo parecía haberse borrado, como si su paso por ese lugar hubiera sido eliminado. Fue al archivo. El expediente que había encontrado ya no estaba. En su lugar había otro con su nombre, pero esta vez decía, paciente ingresado voluntariamente, síntomas de paranoia avanzada, creador del escenario observado. Lo cerró de golpe. Sabía lo que significaba. No era un trabajador, era parte del experimento. Siempre lo había sido. Empezó a recordar cosas, fragmentos de su vida que antes no tenían sentido. Rostros borrosos, voces conocidas, una habitación blanca con una silla metálica y una cámara fija en la esquina. Recordó estar allí, respondía preguntas, lo observaban, tomaban notas, analizaban sus reacciones. Él creía que era parte del personal médico, pero en realidad él era el objeto de estudio. El piso -1 no era un lugar físico, era un estado mental, un umbral entre la conciencia y la manipulación. Cada vez que presionaba el botón negro, entraba en su propia mente, una zona restringida donde las reglas del tiempo y la lógica no aplicaban. No lo llevaban allí, él se dirigía por su cuenta, porque esa era su programación. El experimento tenía un propósito: analizar la adaptación humana ante la realidad fragmentada, observar qué tan lejos podía llegar una mente al enfrentarse con su propia estructura distorsionada. Daniel había sido elegido por su perfil psicológico, capaz de resistir, capaz de reconstruir su entorno. Pero ahora, todo se desmoronaba. Al final, encontró una última puerta en el hospital, una que nunca antes había visto. No tenía manija, solo un letrero que decía, última sesión. Se quedó frente a ella, temblando. Sabía que al cruzarla, no habría retorno. La puerta se abrió sola. Dentro no había nada, solo una habitación oscura y una voz que decía, bienvenido a casa.